La física puede definirse como la ciencia que estudia los fenómenos naturales relativos a la materia y a la energía. Los orígenes de la física pueden remontarse a la antigua Grecia, cuando filósofos y científicos como Aristóteles o Arquímedes comenzaron a plantearse los principios teóricos del movimiento y otros fenómenos físicos. Durante la Edad Media la física estuvo dominada por el pensamiento de Aristóteles, pero desde el Renacimiento investigadores como Copérnico, Galileo y Newton fueron asentando cada vez más las bases de la física. En el siglo XIX el estudio del electromagnetismo experimentó un gran impulso de la mano de Faraday y Maxwell, y a principios del siglo XX una excepcional generación de físicos como Planck, Marie Curie y sobre todo Albert Einstein terminaron de abrir las puertas a la física moderna, en la que destaca por sus sorprendentes conclusiones la física cuántica. Hoy día la física es tan amplia que la hemos dividido en distintas especialidades como la mecánica, la acústica, la óptica, la hidrostática o la electricidad. La cinemática se ocupa del estudio del movimiento sin tener en cuenta sus causas. Decimos que un cuerpo está en movimiento cuando al transcurrir el tiempo ese cuerpo ocupa lugares distintos en el espacio. La trayectoria de un movimiento se define al unir todos los puntos por los que ha pasado dicho cuerpo. Esta trayectoria puede ser rectilínea, circular o curvilínea. La posición de un objeto en movimiento se establece en relación con su distancia de referencia. Así, un autobús en relación con una señal de parada se moverá alejándose o acercándose de ella, pero en relación con un pasajero sentado en su interior no cambiará de posición. Las magnitudes que definen el movimiento son el espacio recorrido, el tiempo tardado en recorrerlo, la velocidad o proporción entre el espacio recorrido y el tiempo empleado, y la aceleración o tasa de variación de la velocidad. Según las diferentes formas de interrelación de estas magnitudes, pueden existir tres tipos de movimiento, a saber, movimiento uniforme, movimiento variado o movimiento uniformemente acelerado. La estática es la parte de la mecánica que estudia las relaciones que deben guardar las fuerzas para que los cuerpos permanezcan en reposo. Los ingenieros y los arquitectos son profesionales que deben conocer con profundidad las leyes de la estática para que puentes y casas permanezcan en pie. Uno de los primeros científicos que dedicó sus trabajos a la estática fue Arquímedes. Dos de sus geniales invenciones fueron las palancas y las poleas. Con estos instrumentos, Arquímedes era capaz de transmitir la fuerza de sus brazos para desplazar, sin dificultad, un barco cargado de pasajeros y provisiones por el mar. Los romanos contribuyeron posteriormente al desarrollo práctico de la estática, dejándonos magníficos puentes, acueductos y edificios que desafían el paso de los siglos. En la representación gráfica de las fuerzas se emplean vectores, que son segmentos orientados. El módulo del vector, esto es, la medida del segmento, es la intensidad de la fuerza ejercida, mientras que la dirección, el sentido y el punto de aplicación de ese vector se corresponde a la fuerza que se representa. La dinámica es la parte de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos y su relación con las causas que lo producen, que son las fuerzas. Las magnitudes que intervienen en la dinámica son las propias de la cinemática y, además, la fuerza. La dinámica es una de las ramas de la física que primero se desarrolló. En la antigua Grecia, el gran filósofo Aristóteles le dedicó uno de sus estudios. Desgraciadamente, algunos de sus errores tardaron varios siglos en ser subsanados. En particular, Aristóteles creía que un cuerpo de doble peso caería a doble velocidad. Tuvieron que pasar 2000 años para que Galileo demostrara la falsedad de las doctrinas aristotélicas. Se cuenta que dejó caer dos cuerpos de la misma forma, pero de distinto peso, desde la Torre de Pisa, comprobando que llegaban simultáneamente al suelo. En el siglo XVIII, Isaac Newton formaliza las ideas anteriores en tres leyes de la dinámica que hoy se conocen como las tres leyes de Newton.
Cuando encendemos la luz o escuchamos música por un altavoz, estamos asistiendo a procesos eléctricos y magnéticos, que son dos fenómenos muy relacionados. La electricidad es una forma de energía que se encuentra en un sinfín de actividades de cualquier sociedad desarrollada. Al igual que el magnetismo, es la base del funcionamiento de multitud de productos tecnológicos. Los efectos eléctricos y magnéticos dependen de la posición y el movimiento de las partículas con carga que se encuentran en los átomos. Las partículas con carga positiva se denominan protones y las de carga negativa, electrones. Las cargas de distintos signos se atraen y las del mismo signo se repelen. La óptica es la parte de la física que estudia las leyes y los fenómenos de la luz y de la visión. Queda entonces claro que la historia de la óptica va unida a la historia de la luz. Una de las primeras personas interesadas en la luz y la visión fue el filósofo griego Leucipo, que afirma: «Vemos gracias a la penetración de las imágenes en nosotros». Los pitagóricos atribuían la visión a un fuego invisible que, saliendo de los ojos a modo de tentáculo, tocaba y exploraba los objetos, poniendo de manifiesto su forma y su color. Algo parecido a lo que sucede con el sentido del tacto. Esta teoría tan extraña permaneció vigente durante 13 siglos. En el siglo X, Alhacén de Basora apunta la idea de que la luz procede de los objetos o que va del sol a los objetos, comportándose como un proyectil. Así puede explicar las leyes de la reflexión, que aplica a la formación de las imágenes en los espejos. En el año 1609, Galileo desarrolló con una lente convergente y otra divergente un anteojo con el que fue capaz de observar los montes de la Luna, las fases del planeta Venus y los 4 satélites mayores de Júpiter. Para explicar la naturaleza de la luz, nacen 2 teorías diferentes e incluso opuestas: la ondulatoria de Huygens y la corpuscular de Newton, y ambas son capaces de explicar varias propiedades como son la reflexión y la refracción de la luz. Gracias a los trabajos de Louis de Broglie, hoy sabemos que la luz se comporta simultáneamente como corpúsculo y como onda. Mediante ondas, la energía se puede propagar de un lugar a otro sin que haya transferencia de materia. Una onda es una perturbación física que se propaga en un determinado medio. Por ejemplo, si arrojamos una piedra a un estanque, podemos ver cómo se forman ondas sobre su superficie desde el punto en que ha caído. Entre otros tipos, las ondas pueden ser caloríficas, luminosas y sonoras, según la energía que se propaga. Y se clasifican en transversales, como la luz o los rayos X, y longitudinales, como las ondas sonoras. Además, se diferencia entre ondas mecánicas, que necesitan un medio material para propagarse, y ondas electromagnéticas, que en cambio no lo necesitan. Las principales magnitudes que definen una onda son la velocidad, la longitud y la frecuencia. La velocidad es el espacio que avanza la onda por unidad de tiempo. La frecuencia es el número de oscilaciones completas que realiza una partícula por unidad de tiempo. Y la longitud es la distancia entre 2 crestas o 2 valles. La acústica es la parte de la física que estudia el origen, la propagación y las propiedades del sonido, así como sus aplicaciones para construir instrumentos, auditorios, etc. En todo fenómeno sonoro se distinguen 3 momentos: la producción, la propagación y la recepción del sonido. Pero la acústica solo estudia los 2 primeros, es decir, los movimientos vibratorios y las ondas sonoras, mientras que el tercer momento forma parte de la fisiología y la psicología, que no atienden a los fenómenos físicos que originan y propagan los sonidos. El sonido se propaga mediante ondas, y para que llegue al oído desde una fuente emisora necesita un medio material, ya sea gaseoso, líquido o sólido. Como consecuencia de la propagación del sonido por ondas se produce el eco, que es un fenómeno que se debe estudiar con mucha atención cuando se construyen espacios como las salas de conciertos, donde una buena audición resulta fundamental.